¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones y tu fe, la sanación no llega? Podrías estar enfrentándote a algo más profundo, algo invisible que bloquea el mover de Dios en tu vida. Efesios 6:12 nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no solo describe una batalla espiritual real, sino que también señala la causa oculta detrás de muchas enfermedades persistentes y estancamientos espirituales. Hoy exploraremos cómo un espíritu maligno puede estar impidiendo tu sanación y revelaremos los pasos para identificarlo y eliminarlo a la luz de la palabra. Te mostraremos cómo abrir las puertas al poder restaurador de Dios, rompiendo cadenas que no ves, pero que sientes. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus oraciones constantes, tu fe firme y tu disposición a creer, la sanación simplemente no llega? No importa cuánto clames, cuánto ayunes o cuántas veces hayas sido ungido con aceite, el dolor persiste, el diagnóstico no cambia, la herida sigue abierta. Es como si algo invisible te estuviera bloqueando. Y la realidad es que eso podría ser exactamente lo que está ocurriendo, porque hay una verdad que muchos pasan por alto, una realidad espiritual que no se puede ignorar si queremos experimentar la plenitud del poder de Dios en nuestra vida. No toda enfermedad es física, no todo dolor viene del cuerpo, y no todo estancamiento en la sanidad se debe a la voluntad divina. Efesios 6:12 nos revela que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas palabras no son simbólicas ni metafóricas, son literales. Son una advertencia directa de que muchas de las batallas que enfrentamos, incluyendo las que afectan a nuestra salud, se originan en el plano espiritual. Desde tiempos antiguos, los siervos de Dios sabían que el cuerpo humano no era simplemente una máquina biológica, sino un templo que podía ser contaminado, influenciado y afectado por fuerzas invisibles. El mismo Jesús, durante su ministerio en la tierra, no trató toda dolencia como un asunto médico. En múltiples ocasiones, su respuesta a la enfermedad fue la liberación. En Lucas 13:11-13 se relata la historia de una mujer que llevaba 18 años encorvada, incapaz de enderezarse. Jesús no le preguntó qué le dolía ni cuál era su diagnóstico clínico. Él discernió la raíz. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Luego le impuso las manos y ella se enderezó al instante. Lo que el mundo habría diagnosticado como una dolencia de la columna vertebral, Jesús lo llamó lo que realmente era: un espíritu de enfermedad. Y ese espíritu, una vez enfrentado con autoridad, tuvo que soltarla. Esta historia nos confronta con una posibilidad que puede incomodar, pero también liberar: que lo que estás enfrentando no es solo un problema del cuerpo, sino una opresión espiritual. No se trata de superstición, se trata de entender cómo operan las tinieblas y cómo Jesús nos dio autoridad para enfrentarlas. El enemigo, astuto como siempre, sabe camuflar su obra para que la confundamos con algo natural. Pero no podemos permitirnos ser ignorantes. En 2 Corintios 2:11, el apóstol Pablo advierte: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay maquinaciones, hay estrategias, y muchas veces incluyen impedir que experimentes la plenitud de la sanidad que Dios ya decretó sobre ti. Entonces, si no ignoramos sus planes,
Debemos estar preparados para reconocer sus obras. Un espíritu maligno puede estar operando en silencio, escondido detrás de síntomas físicos, disfrazado de ansiedad constante, manifestándose como una depresión inexplicable o como una enfermedad que no cede a ningún tratamiento médico. Puede estar bloqueando tus oraciones, desviando tus pensamientos, sembrando duda incluso cuando tu boca proclama fe. Y esto no significa que estés endemoniado ni que hayas perdido tu salvación, sino que hay un área en tu vida donde el enemigo está tomando posición porque no se le ha desalojado. Porque todo espíritu inmundo actúa con legalidad cuando no se le enfrenta con verdad. A lo largo de las Escrituras encontramos casos donde la sanidad fue inmediata solo después de una confrontación espiritual. En Marcos 9, un padre desesperado trae a su hijo poseído por un espíritu mudo que lo arrojaba al suelo, lo sacudía y lo hacía espumar por la boca. Los discípulos no pudieron echarlo fuera, pero Jesús con autoridad reprendió al espíritu y el muchacho quedó como muerto, hasta que Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Allí no hubo medicina, no hubo tratamiento, hubo discernimiento espiritual, un reconocimiento claro de que detrás de ese sufrimiento había una entidad espiritual actuando. Y esa historia, aunque impactante, no es una rareza, es un patrón, un modelo que se repite. El enemigo sabe que mientras tú te enfoques solamente en lo físico, él puede seguir operando sin ser molestado. Pero en el momento en que tú abres los ojos espirituales y reconoces que hay un bloqueo invisible, en ese instante comienzas a recuperar el terreno perdido. Porque el primer paso para la liberación es el reconocimiento. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta verdad no es solo doctrinal, es espiritual. Es la revelación de que existe una guerra activa contra tu sanidad y que solo puede ganarse desde lo alto. Pero no estás solo, no estás a la merced de estas fuerzas. Dios te ha dado herramientas, autoridad y un nombre que está por encima de todo nombre, el nombre de Jesús. Filipenses 2:10 declara que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Eso incluye a cada espíritu inmundo que se atreva a tocar tu cuerpo, tu mente o tu entorno. No estás desprotegido, estás equipado, pero necesitas usar lo que Dios ya te dio. Muchas personas oran por sanidad, pero no oran contra el espíritu que produce la enfermedad. Claman por restauración, pero no renuncian a la atadura que bloquea esa restauración. Se frustran porque no ven cambios, sin saber que hay una cadena espiritual que necesita ser rota primero. Imagina a alguien encerrado en una habitación con una puerta abierta, pero con una cadena invisible atada a sus tobillos. Puede ver la salida, puede oír la libertad, incluso puede proclamarla, pero no puede alcanzarla. No porque la salida no esté disponible, sino porque algo lo retiene. Esa es la condición espiritual de muchos creyentes hoy. Han oído que Dios sana, creen que Dios puede sanar. Incluso sienten en momentos la presencia de Dios, pero no experimentan la sanidad porque hay algo espiritual que sigue ejerciendo derechos sobre ellos. Un espíritu de opresión, de enfermedad, de confusión o de miedo que ha permanecido sin ser confrontado. La buena noticia es que en Cristo no solo tenemos esperanza, tenemos victoria. Jesús no vino solo a perdonar pecados, vino a destruir las obras del diablo. Primero Juan 3:8 afirma: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si Él vino a deshacerlas, tú y yo no tenemos por qué seguir viviendo bajo sus efectos. La cruz no solo pagó tu entrada al cielo, también pagó tu liberación en la tierra. Isaías 53:5 declara con poder: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta promesa es completa. No hay nada simbólico en ella. Es real, vigente, activa. Pero ¿qué ocurre cuando esta verdad no se manifiesta en tu vida? Cuando a pesar de creer en ella, sigues sintiendo el peso, el dolor, la dolencia.
Es momento de preguntarte si hay algo que necesita ser revelado, desenmascarado y expulsado. El enemigo no cede territorio voluntariamente. Debes arrebatárselo, y eso requiere discernimiento, oración, santidad y sobre todo obediencia. Porque no basta con identificar la obra del enemigo, también debes cerrarle la puerta, debes dejar de alimentarlo, de tolerarlo, de justificar su presencia en tu vida. En los evangelios, cada vez que Jesús enfrentaba a un espíritu inmundo, este gritaba, se resistía, pero finalmente tenía que irse. La presencia de Cristo lo obligaba a salir. Hoy esa misma autoridad vive en ti, pero si no se ejerce, permanece inactiva. No se trata de gritar más fuerte, ni de repetir fórmulas vacías. Se trata de conocer tu posición en Cristo, de vivir en santidad, de cerrar las puertas abiertas y de declarar con fe lo que ya ha sido decretado en el cielo. Cuando lo haces, cuando te paras en esa verdad, todo espíritu que ha bloqueado tu sanación comienza a perder poder, porque ya no está operando en ignorancia, sino frente a alguien que ha sido iluminado. Es por eso que este primer paso es tan vital, porque no puedes eliminar lo que no reconoces, no puedes pelear contra lo que crees que no existe, y mucho menos puedes reclamar una promesa sin enfrentarte a aquello que la está impidiendo. Hay un espíritu maligno que puede haber estado operando silenciosamente en tu vida, y su único objetivo es robarte lo que Dios ya declaró sobre ti. Pero su tiempo se termina cuando tú decides abrir los ojos y tomar autoridad. El velo se rompe cuando reconoces la raíz, y desde ese momento todo comienza a cambiar. No estás destinado a vivir encorvado como aquella mujer en la sinagoga. No estás llamado a aceptar como normal lo que Dios ya venció en la cruz. Tu sanidad no es un deseo, es un derecho espiritual. Pero como todo lo espiritual, debe ser peleado, debe ser reclamado con fe, con revelación y con acción. Hoy es el día en que puedes comenzar a ver tu cuerpo, tu mente y tu espíritu alinearse con la voluntad de Dios. No permitas que el enemigo te convenza de que es normal vivir así. No lo es. Lo normal en el reino de Dios es la libertad, la plenitud, la restauración. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si Él está contigo, no hay espíritu maligno que pueda permanecer. Pero primero debes saber que está ahí. Y hoy lo sabes. Hay una realidad espiritual que muchos no comprenden y que sin embargo está operando silenciosamente en sus vidas. El espíritu de opresión no se manifiesta con grandes escándalos ni se presenta con nombres evidentes. Llega disfrazado de cansancio permanente, de pensamientos oscuros que no ceden, de enfermedades que van y vienen sin causa médica aparente. La opresión espiritual no grita, pero pesa. No destruye de golpe, pero desgasta poco a poco. Y si no se identifica a tiempo, puede ocupar por años un espacio que jamás le fue concedido por Dios. En Hechos 10:38 se nos recuerda la misión del Hijo de Dios, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí se revela un principio espiritual. Hay personas que están enfermas porque están oprimidas, y esa opresión tiene una fuente clara. No es aleatoria, no es natural, no es parte del carácter. Es obra directa del enemigo. La opresión es una forma de esclavitud espiritual que se manifiesta tanto en el cuerpo como en el alma. Puede instalarse a través de una emoción no resuelta, como la ira, el temor, la tristeza crónica o la culpa persistente. Una vez dentro, comienza a afectar otras áreas del ser, alterando la salud, saboteando la mente, paralizando la voluntad y cerrando los oídos del espíritu. La persona afectada se siente desconectada de la presencia de Dios, aunque su boca declare fe. Se esfuerza por creer, pero dentro de sí lleva una carga que no puede identificar ni explicar. Este tipo de opresión
no se resuelve con motivación, ni se rompe con conocimiento intelectual. Solo puede ser confrontada y desalojada por medio del poder espiritual que emana de la verdad de Cristo y la autoridad de su palabra. Jesús enfrentó esta realidad constantemente. Su ministerio fue una confrontación directa contra el poder del mal que ataba a las personas por dentro. En Mateo 4:24 se describe cómo multitudes lo seguían porque sanaba no solo a los enfermos, sino a los endemoniados, lunáticos y paralíticos. En cada uno de estos casos, la raíz no era puramente física. Había una influencia espiritual detrás. El enemigo no solo quiere enfermarte, quiere que aceptes esa enfermedad como parte de tu identidad. Que digas, así soy yo o así será siempre. Ese es el lenguaje de la opresión. Palabras que resignan, pensamientos que cierran toda posibilidad de redención, sentimientos que se hacen permanentes y normalizan la carga. El espíritu de opresión opera desde el momento en que logra instalar una mentira en la mente del creyente. Esa mentira puede tomar muchas formas, pero siempre lleva el mismo mensaje: que Dios no puede, no quiere o no ha escuchado. Una vez sembrada, esa mentira comienza a afectar la percepción espiritual. El oprimido deja de ver a Dios como su libertador y empieza a tolerar la esclavitud como si fuera parte de su vida espiritual. En ese punto, la oración pierde poder porque se hace sin fe. La adoración se vuelve superficial y la lectura de la palabra ya no penetra como antes. La opresión no se limita a lo emocional. Tiene consecuencias directas sobre la vida espiritual y por lo tanto sobre la sanidad del cuerpo. En el Salmo 42, el salmista clama desde un lugar de profundo abatimiento: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta es la voz de alguien que reconoce que su alma está oprimida, que su interior ha sido aplastado por una carga invisible. Pero también es la voz de alguien que lucha por volver a conectar su esperanza con la verdad. Porque la opresión no se vence ignorándola, se vence enfrentándola con la esperanza de que Dios sigue siendo más grande que cualquier sombra que intente instalarse. La opresión también se manifiesta como una confusión espiritual constante. La persona oprimida no puede discernir con claridad lo que viene de Dios y lo que no. Sus emociones se entrelazan con su percepción y sus pensamientos están tan cargados de cansancio que cualquier paso de fe se le vuelve cuesta arriba. No es simplemente desánimo, es una influencia oscura que ha penetrado el alma, debilitando la voluntad, nublando la visión espiritual y secando el deseo de avanzar. En muchos casos, la opresión va de la mano de ciclos repetitivos. El mismo dolor, los mismos errores, las mismas caídas. No importa cuánto se intente cambiar, siempre se vuelve al mismo lugar. Ese patrón no es natural, es una evidencia clara de una opresión persistente. Isaías 61 profetiza la obra que el Mesías vendría a realizar. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Cada palabra en este pasaje apunta a una condición de opresión, abatimiento, quebranto, cautiverio, prisión. Y a cada una de ellas le corresponde una respuesta divina. Porque donde hay opresión, Dios promete liberación. Donde hay cautiverio, Él promete apertura. No hay oscuridad que no tenga una respuesta en la luz de Cristo. Pero esa luz debe ser encendida por la verdad revelada. Muchas personas sufren síntomas físicos sin explicación médica. Dolores que migran, enfermedades que cambian de forma, diagnósticos que nunca se concretan, tratamientos que no surten efecto. Esto no es casual. En muchos casos, el cuerpo está reaccionando a una presión espiritual que aún no ha sido confrontada. No se trata de negar la medicina, sino de mirar más allá de lo visible.
En Marcos 5, Jesús se encuentra con un hombre que vivía entre los sepulcros, atado con cadenas, herido y fuera de sí. Su condición física era alarmante, pero su raíz era espiritual. Cuando Jesús le preguntó su nombre, el espíritu respondió: Legión, porque somos muchos. Y una vez expulsados, el hombre fue hallado sentado, vestido y en su juicio cabal. Su cuerpo solo fue restaurado después de que su espíritu fue liberado. Ese es el modelo que no podemos ignorar. La restauración exterior solo puede ser permanente cuando la opresión interior es arrancada. El espíritu de opresión no actúa siempre de forma violenta, a veces es sutil. Se manifiesta en la falta de deseo de orar, en la incapacidad de concentrarse en la palabra, en una pesadez constante que no cede. El oprimido empieza a vivir en una especie de sombra permanente y aunque puede funcionar en lo externo, su interior está desgastado. Esta es una de las estrategias más efectivas del enemigo: mantener al creyente funcionando externamente pero seco internamente, porque mientras haya apariencia la opresión se esconde, pero cuando se expone, su tiempo se acaba. Es necesario que el creyente aprenda a examinar su estado interior con honestidad espiritual, no desde la culpa, sino desde la búsqueda de verdad, porque la opresión no se vence con negación, se vence con revelación. Hebreos 4:12 nos recuerda: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra tiene el poder de penetrar donde ninguna otra herramienta puede llegar. Es la única capaz de separar lo que es emocional de lo que es espiritual, lo que es pensamiento propio de lo que es opresión externa. Cuando la palabra comienza a operar, el espíritu de opresión pierde territorio, porque no puede resistir la verdad, no puede permanecer donde la luz ha sido encendida. Por eso, todo proceso de sanidad profunda debe comenzar por un proceso de revelación. No se trata solo de clamar por un milagro, sino de pedir que Dios revele toda presencia oscura que esté oprimiendo el cuerpo, el alma o el espíritu. En muchos casos, la sanidad no llega no porque Dios no quiera, sino porque aún hay una opresión que no ha sido removida, y mientras esté ahí, seguirá bloqueando la restauración completa. Jesús enfrentó y derrotó cada forma de opresión. No hay ninguna que pueda resistir su nombre, pero esa autoridad necesita ser activada por la fe, sostenida por la obediencia y acompañada por una vida consagrada. La opresión espiritual es real, pero no es definitiva. Tiene un tiempo, un límite, una fragilidad, y ese límite lo impone la presencia de Dios. Donde Él habita, las tinieblas huyen. Donde Él reina, la opresión se rompe. Por eso es vital que no solo lo invoquemos, sino que le entreguemos cada rincón de nuestro ser, para que no quede ningún espacio sin su luz. La sanidad de Dios es integral. No es solo para el cuerpo, es para el alma, el espíritu, la mente, la voluntad. El deseo de Dios no es que simplemente sobrevivas. Su plan es que vivas libre, en plenitud, reflejando su gloria. Y esa libertad comienza cuando reconoces que hay una carga que no viene de Él, un peso que no has sido llamado a cargar. Hoy es el día en que esa opresión puede comenzar a desmoronarse. No porque tú tengas la fuerza, sino porque su espíritu tiene el poder. El espíritu maligno no actúa con violencia inmediata, ni se manifiesta siempre con fenómenos espectaculares. En muchos casos, opera a través de puertas abiertas por la propia persona, decisiones aparentemente inofensivas que sin saberlo le otorgan acceso legal. Cuando alguien elige caminar fuera de la obediencia, esa elección se convierte en un permiso. No es solo una acción equivocada, es una autorización espiritual que da lugar al enemigo para entrar, a sentarse y comenzar a trabajar desde dentro. Romanos 6:16 lo afirma con claridad. ¿No saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia?
No existe neutralidad espiritual. Cada decisión tiene una consecuencia y cada acto fuera del orden divino representa una rendición de autoridad, una renuncia al gobierno de Dios que es aprovechada por las tinieblas. El permiso legal no es un concepto moderno. En toda la Biblia se observa cómo los pactos, los votos, las acciones conscientes o incluso las omisiones del pueblo de Dios abrían o cerraban puertas a fuerzas espirituales. En el libro de Jueces, cada vez que Israel desobedecía, entregándose a la idolatría o a costumbres paganas, se levantaban enemigos que los oprimían. No era casual, era consecuencia directa de un acceso legal generado por su desobediencia. Jueces 2:14 lo expresa: y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Las derrotas no eran solo militares, eran espirituales. Su alejamiento de Dios abría la puerta al dominio enemigo. Esta misma lógica sigue vigente. Cada vez que se transgrede una ley espiritual, se otorga autoridad al adversario para interferir en áreas específicas de la vida. Hay quienes oran por sanidad mientras mantienen un corazón lleno de rencor, falta de perdón, orgullo o inmoralidad. Ignoran que estas condiciones internas no son simplemente asuntos morales, sino brechas espirituales. El enemigo se mueve donde hay oscuridad. Efesios 4:26-27 lo advierte. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este versículo no solo exhorta al control emocional, sino que revela una dimensión espiritual profunda. El enojo no resuelto, la herida alimentada, el resentimiento acumulado, son lugares desde donde el enemigo puede construir fortalezas que bloquean la obra de Dios. No se trata de emociones pasajeras, sino de estructuras espirituales que se fortalecen con la repetición y la falta de arrepentimiento. Cuando un pecado es tolerado y no confesado, se convierte en una puerta. Pero cuando es justificado, defendido o ignorado deliberadamente, esa puerta se convierte en una residencia. El enemigo no necesita invitación verbal, solo necesita legalidad. Un pacto oculto, una práctica heredada, una atadura emocional sin resolver puede ser suficiente para que una enfermedad persista, una oración no sea escuchada o una promesa no se cumpla. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios no era derrotado por enemigos más poderosos, sino por la pérdida de la cobertura espiritual que resultaba de su desobediencia. Deuteronomio 28 describe las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la rebelión con una precisión ineludible. La sanidad, la prosperidad, la victoria y la paz estaban condicionadas a una vida alineada con el pacto. En el nuevo pacto, la sangre de Cristo rompe todo derecho del enemigo, pero ese poder no se activa automáticamente. Requiere confesión, renuncia, santificación. Primera de Juan 1:9 es clara: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón es una promesa, pero la limpieza es un proceso. El espíritu de enfermedad, una vez instalado por causa de pecado oculto o falta de perdón, no se va por emoción. Requiere que el permiso que lo sostiene sea revocado, y eso solo ocurre cuando la persona reconoce su participación en la legalidad del enemigo, renuncia con el corazón y alinea su vida con la justicia de Dios. Hay actos aparentemente insignificantes que pueden abrir grandes puertas. Palabras pronunciadas en momentos de ira o desesperación, pactos hechos con prácticas esotéricas, objetos consagrados al ocultismo, alianzas con personas que operan fuera del reino de Dios. En el libro de Josué, el pecado de un solo hombre, Acán, trajo derrota a toda la nación. Josué 7 muestra cómo, después de una gran victoria, Israel es derrotado por un enemigo menor. Cuando Josué consulta al Señor, la respuesta es inmediata: Israel ha pecado.
han tomado del anatema. Un acto oculto desató una consecuencia espiritual pública. No fue hasta que el pecado fue expuesto y removido que la victoria fue restaurada. Este principio sigue vigente. Lo que se oculta se fortalece, lo que se confiesa se debilita y lo que se renuncia se rompe. Hay quienes viven atados a ciclos de enfermedad, dolor emocional o estancamiento espiritual por causa de palabras maldichas, pensamientos repetitivos que alimentan el temor, deseos no santificados que han sido acariciados en el corazón durante años. El enemigo no necesita grandes portales, solo necesita una rendija que no ha sido cerrada. Jesús enseñó que el príncipe de este mundo no tenía nada en él. Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esta afirmación revela la clave de una vida libre de opresión. No darle al enemigo ningún lugar, ninguna pertenencia, ningún derecho. Cuando el enemigo encuentra algo que le pertenece, una actitud, una adicción, una herida, un patrón, se aferra a eso como su punto de entrada. Por eso es vital que el creyente examine su vida, no con culpa, sino con discernimiento, buscando y eliminando todo aquello que no proviene de la luz. En Mateo 12:43-45, Jesús habla de lo que sucede cuando un espíritu inmundo sale de una persona y no encuentra reposo. Dice que vuelve al lugar de donde salió y al hallarlo vacío, trae consigo otros 7 espíritus peores. El resultado final es peor que el estado inicial. Esta parábola no solo es una advertencia sobre el peligro de la inconstancia espiritual, sino una lección sobre la importancia de cerrar completamente la puerta después de haber sido liberado. No basta con expulsar lo malo, es necesario llenar ese espacio con lo santo. El vacío espiritual es una invitación. Solo la plenitud del Espíritu Santo puede garantizar que no haya más espacio para el enemigo. El permiso legal también puede transferirse por generaciones. Existen líneas familiares marcadas por enfermedades repetidas, adicciones, patrones de fracaso o tragedias. Esto no significa que se herede un castigo, sino una estructura espiritual que no ha sido derribada. Éxodo 25 menciona que la iniquidad de los padres puede alcanzar a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero también afirma que la misericordia de Dios alcanza a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esto significa que todo patrón heredado puede ser cortado, pero para eso debe ser reconocido, confrontado y cancelado en el nombre de Jesús. No se puede romper lo que no se identifica. La ignorancia perpetúa la esclavitud. La revelación desata la libertad. Una vida consagrada no es una sugerencia opcional para quien desea sanidad completa. Es una condición espiritual necesaria. No se puede vivir bajo autoridad mientras se coquetea con la desobediencia. No se puede caminar en libertad mientras se mantienen acuerdos secretos con el enemigo. La obediencia no es solo una expresión de amor a Dios, es también un muro de protección contra la entrada de todo espíritu ajeno. Salmos 91:1-2 lo declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El abrigo del Altísimo no es automático, es una morada, un lugar al que se accede con santidad, obediencia y reverencia. Cuando el permiso legal es revocado, el enemigo pierde su base de operación, ya no puede sostenerse, ya no tiene de dónde agarrarse. Su influencia comienza a desmoronarse y la sanidad que estaba retenida empieza a fluir. Porque lo que estaba bloqueado por causa de un acuerdo oculto, ahora se desata por causa de una renuncia sincera. La autoridad de Cristo no tiene oposición legítima, pero requiere un terreno limpio para manifestarse plenamente. No se puede caminar con un pie en la luz y otro en la oscuridad.
Santiago 4:7 ofrece la clave definitiva. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia sin sometimiento es inútil, pero cuando hay rendición total, la victoria es inevitable. En cada etapa del proceso de sanidad es necesario hacer una revisión espiritual profunda. No basta con clamar, no basta con pedir. Hay que examinar, confesar, cortar y renunciar. Hay que cerrar las puertas con decisión y determinación, sabiendo que cada rendición a la luz debilita una fortaleza de las tinieblas. La sanidad comienza en el espíritu, se manifiesta en el alma y se concreta en el cuerpo. Pero el primer paso es revocar todo permiso que haya sido dado. No importa si fue intencional o inconsciente. Lo importante es que hoy puedes decir basta. Hoy puedes declarar que ningún acuerdo del pasado prevalecerá sobre la obra perfecta de Cristo en tu vida. Hoy puedes cerrar la puerta para siempre. Cuando se piensa en Jesús como sanador, la imagen que muchos conservan es la de un maestro compasivo, extendiendo la mano, levantando al enfermo, declarando palabras de aliento. Y aunque esa imagen es cierta, no está completa. Porque Jesús no solo curó dolencias físicas, también confrontó las raíces espirituales ocultas que causaban muchas de esas enfermedades. Su sanidad no era superficial ni parcial, era completa, contundente y liberadora. Cuando Jesús tocaba un cuerpo enfermo, no solo restauraba células y órganos, también rompía cadenas invisibles, desalojaba influencias espirituales, deshacía yugos ocultos que durante años habían aprisionado la vida de una persona. Es por eso que la Escritura lo describe como alguien que no solo sanaba, sino que también echaba fuera demonios. Mateo 8:16 lo declara con claridad. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí se presenta la verdad en su totalidad. Donde hubo liberación, hubo sanidad. Donde el espíritu inmundo fue desalojado, el cuerpo fue restaurado. Esta realidad rompe con muchas concepciones erróneas. Hay quienes creen que el poder de Dios solo actúa en lo visible, en lo que se puede medir, diagnosticar o palpar. Pero el ministerio de Jesús muestra otra cosa. Su autoridad no se limitó a lo físico. Su autoridad fue espiritual. Y cuando la ejercía, no preguntaba solamente qué dolía, sino qué espíritu había detrás de ese dolor. Porque no toda enfermedad era resultado de un accidente o un descuido. Muchas veces la causa era la presencia activa de un espíritu inmundo que operaba en la sombra. El cuerpo humano, creado para ser templo del Espíritu Santo, puede ser también blanco de ataques directos por parte de las tinieblas. Estos ataques se manifiestan como enfermedades, opresiones, ataduras o tormentos, y solo pueden ser revertidos cuando se reconoce que el problema no es natural, sino espiritual. En el Evangelio según Lucas capítulo 4, Jesús entra en una sinagoga y allí encuentra a un hombre con un espíritu de demonio inmundo. No se trataba de alguien apartado de la religión ni alejado de la vida espiritual. Estaba dentro de la sinagoga, escuchando la lectura de las Escrituras, participando del culto, pero en su interior llevaba una opresión demoníaca. Y fue la presencia de Jesús lo que activó el conflicto. El espíritu gritó: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús no ignoró la manifestación, no suavizó la situación, reprendió al espíritu y lo echó fuera, y el hombre quedó libre. Esta escena revela algo vital. Hay personas que viven bajo influencia espiritual maligna, incluso en medio de ambientes religiosos. No se trata de estar en un lugar correcto, sino de ser llenos del espíritu correcto. Porque la religión sin liberación es un refugio débil. Solo la presencia viva de Cristo puede romper el poder de las tinieblas. Este patrón se repite una y otra vez. Jesús
no consideró la liberación como una manifestación excepcional. Fue parte integral de su ministerio. Marcos 1:39 afirma: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. La predicación y la liberación iban juntas. El mensaje del reino no venía solo con palabras, sino con demostración de poder. Porque el reino de Dios no consiste en teoría, sino en autoridad sobre toda fuerza espiritual que oprime al ser humano. Primera de Corintios 4:20 lo recuerda: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ese poder se manifiesta cuando se confronta lo oculto, se desaloja lo inmundo, se libera al oprimido. No hay sanidad real sin enfrentamiento espiritual. No hay restauración verdadera si lo que oprime no es expulsado. En muchas ocasiones, Jesús sanaba como consecuencia de la liberación. No era el milagro físico lo que primero ocurría, sino el desalojo del espíritu que causaba el daño. En Mateo 17:18, un padre lleva a su hijo a los discípulos, pero no logran sanarlo. Jesús llega y al ver al muchacho convulsionando, no administra primeros auxilios, reprende al demonio y el niño queda sano. El orden es claro: primero la liberación, luego la sanidad. El obstáculo era espiritual, el resultado físico. Este principio permanece. Hay dolores que no ceden porque la raíz no ha sido tocada. Hay enfermedades que no sanan porque la influencia que las sostiene aún no ha sido desalojada. Y mientras el espíritu opresor tenga derecho legal, la dolencia permanecerá, resistirá, se perpetuará. Por eso es necesario mirar el modelo del Maestro con seriedad. Jesús no negoció con espíritus malignos, no les dio espacio, no los toleró, no los justificó, los enfrentó con la autoridad del reino y les ordenó salir. Y esa autoridad no era solo suya, fue compartida. En Marcos 6:7 se registra cómo Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Este acto revela el corazón de Dios, que su poder liberador no se limitara al Hijo, sino que se extendiera a todos aquellos que caminan en obediencia. La autoridad para echar fuera espíritus es parte del llamado, no es una opción, es una necesidad espiritual en un mundo dominado por la oscuridad. Donde hay opresión, se requiere liberación. Donde hay bloqueo, se requiere autoridad. Y donde hay enfermedad sostenida por un espíritu, se requiere expulsión. Jesús enseñó con claridad que el espíritu inmundo, una vez desalojado, buscará regresar. Mateo 12:43-45 lo ilustra con precisión. El espíritu sale, vaga por lugares secos, pero al no hallar descanso, decide volver a su antigua casa. Y si la encuentra vacía, limpia, pero no ocupada, trae consigo otros 7 espíritus peores. Esta advertencia no es un símbolo, es una verdad espiritual. La liberación debe ser seguida por llenura. El Espíritu Santo debe ocupar el lugar que fue desalojado. No basta con expulsar al enemigo, hay que invitar al Rey. La sanidad verdadera no se trata solo de estar libre, sino de estar lleno, porque la plenitud de Dios es la garantía de que el enemigo no volverá. En Hechos 10:38 se establece el resumen más completo del ministerio terrenal de Jesús: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta declaración une todas las piezas. Jesús fue ungido con el Espíritu, caminó en poder, sanó a los oprimidos, porque estaba revestido de la presencia de Dios. No hay margen de error. La enfermedad y la opresión muchas veces están vinculadas, y solo el poder del Espíritu Santo puede deshacer esa conexión. La medicina puede tratar síntomas, la psicología puede identificar patrones, pero solo la unción rompe el yugo. Isaías 10:27 lo declara:
Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esta es la promesa, que todo lo que ha sido atado, cargado, oprimido, debilitado por años, será destruido por la unción viva del Espíritu. No se puede seguir enfrentando enfermedades espirituales con armas naturales. No se puede vencer a un espíritu con argumentos. No se puede desalojar al enemigo con indiferencia. La única respuesta efectiva es la autoridad de Cristo. Una autoridad que no se imita, se recibe, se vive, se ejerce. Lucas 10:19 confirma esta autoridad dada a los creyentes. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta palabra no es poética, es legal. Es un decreto espiritual. Significa que cada creyente lleno del Espíritu tiene derecho a rechazar toda obra del enemigo, a no tolerar ni un día más la opresión, a levantarse y decir basta, porque la enfermedad que es sostenida por un espíritu debe ser enfrentada como tal, y cuando esa autoridad se ejerce con fe, el resultado es inmediato. Marcos 1:27 narra que todos se asombraban y decían: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? La clave no estaba solo en la palabra, sino en la autoridad detrás de la palabra. No era una fórmula, era una presencia. El poder de Jesús era visible porque su vida estaba completamente rendida al Padre. No había brechas, no había oscuridad, no había concesiones, y esa consagración era el terreno desde el cual el reino se manifestaba con poder. Hoy, ese mismo reino sigue avanzando y sigue confrontando a los mismos enemigos. Por eso es esencial entender que Jesús no vino a tranquilizar a los oprimidos, sino a liberarlos. No vino a ofrecer alivio temporal, sino libertad permanente. No vino a suavizar la carga, sino a romperla. Todo espíritu que bloquea tu sanidad no podrá resistir cuando se enfrenta al Cristo resucitado, porque Él ya venció. En la cruz exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. Colosenses 2:15 lo declara con poder, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo ya fue derrotado. Solo permanece donde no se le confronta. Solo opera donde no se le resiste. Solo actúa donde no se proclama la victoria de Cristo. Hoy es el día en que la autoridad del reino debe ser recuperada. Hoy es el momento de levantarse y declarar que el espíritu que ha bloqueado tu sanidad no tiene derecho, que la enfermedad sostenida por la opresión no tiene raíz eterna, que la voz que te ha susurrado derrota será silenciada por la voz del Rey. Jesús no solo sana, también expulsa, y cuando Él entra, todo espíritu contrario debe salir. La presencia de un espíritu maligno no siempre se revela con manifestaciones espectaculares. A menudo actúa con sigilo, ocultándose tras rutinas, pensamientos persistentes y síntomas que parecen comunes, pero que al ser examinados a la luz del Espíritu muestran un patrón oscuro. Discernir si hay una influencia espiritual bloqueando tu sanidad requiere más que lógica, requiere sensibilidad a la verdad de la palabra y disposición a dejar que la luz de Dios alumbre cada rincón del alma. Hebreos 5:14 declara que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese discernimiento no es un don reservado a unos pocos, es una capacidad espiritual que crece en aquellos que viven en comunión con la verdad, y cuando se activa, comienza a revelar lo que antes pasaba desapercibido. Hay síntomas que no se resuelven con medicamentos, pensamientos que no ceden con lógica, sueños que se repiten con una intensidad que supera lo natural. El alma se ve envuelta en una niebla espiritual donde todo parece confuso, pesado y lento.
La opresión espiritual no solo bloquea la sanidad física, también embota la percepción, altera los deseos, debilita la voluntad. En muchos casos, el estancamiento no se debe a una falta de fe, sino a una resistencia espiritual que necesita ser identificada y desalojada. Efesios 5:13 afirma que todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mientras la oscuridad permanece oculta, tiene poder, pero una vez que es expuesta, su fuerza comienza a quebrarse. La acción de un espíritu maligno puede manifestarse a través de ciclos repetitivos. Una persona ora, recibe alivio temporal, pero pronto vuelve a caer en el mismo estado. No importa cuántas veces avance, siempre parece retroceder. No importa cuánta convicción tenga, siempre hay algo que debilita su determinación. Ese patrón no es emocional ni producto de casualidad. Es una señal, una indicación espiritual de que hay una influencia activa impidiendo el avance completo. Cuando Jesús se encontró con el muchacho poseído por un espíritu sordo y mudo en Marcos 9, el padre explicó que desde niño había sido atacado por ese espíritu, arrojándolo al fuego o al agua. No era una situación aislada, era un ciclo, un patrón destructivo que se repetía y que no había podido ser roto ni por la oración de los discípulos. Solo la autoridad directa de Jesús puso fin a esa cadena. Este tipo de persistencia destructiva es evidencia de una presencia espiritual que no ha sido confrontada en su raíz. Otro indicio es la opresión nocturna. Personas que experimentan insomnio sin causa médica, ataques de ansiedad en la madrugada, pesadillas repetitivas o una parálisis que no puede ser explicada. Cuando el cuerpo descansa, el espíritu permanece sensible. Y si hay una puerta abierta, los ataques se intensifican durante la noche. Job 4:13-14 describe cómo, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y temblor que estremeció todos mis huesos. El mundo espiritual no duerme, y si hay influencia maligna operando, lo hará evidente cuando el cuerpo baje sus defensas. La noche, entonces, se convierte en un campo de batalla, no por coincidencia, sino por permiso aún no revocado. También se manifiesta una resistencia interna al crecimiento espiritual. La persona quiere orar, pero no puede. Quiere leer la palabra, pero se dispersa. Quiere adorar, pero algo la apaga por dentro. Esa lucha invisible no es simplemente distracción. Es una intervención espiritual diseñada para mantener la mente atrapada en la carne y lejos del espíritu. Gálatas 5:17 explica que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pero cuando esa lucha se vuelve constante, agotadora, sin fruto y con un patrón cíclico de derrota, es probable que esté siendo alimentada por una influencia externa que actúa con permiso tácito. El enemigo sabe que mientras logre mantener al creyente lejos de la presencia, podrá seguir operando sin ser confrontado. Su objetivo es secar la fuente de poder, agotar la conexión con Dios para mantener vigente la opresión. Un síntoma más sutil pero igualmente destructivo es la normalización del dolor. La persona acepta como parte de su vida lo que nunca fue voluntad de Dios. Llama a la enfermedad mi condición, al desánimo mi forma de ser, al tormento mental mi carga. Estas declaraciones no son inocentes, son decretos inconscientes que refuerzan la permanencia del enemigo. Proverbios 18:21 enseña que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que se declara con la boca se establece en el espíritu, y cuando una persona comienza a hablar desde la resignación, abre puertas al estancamiento. El espíritu maligno no solo bloquea el cuerpo, también bloquea la identidad. Si logra que el creyente se defina por su dolor,
ha ganado una batalla espiritual. La confusión constante también es una señal. No saber qué decisión tomar, sentir que todas las puertas se cierran, que la mente está nublada incluso cuando hay oración. Esa neblina espiritual no siempre es debilidad humana. Puede ser una estrategia de distracción. Primera de Corintios 14:33 declara que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si la paz ha desaparecido y todo pensamiento parece estar contaminado por temor, ansiedad o desconfianza, es necesario considerar que la raíz puede ser espiritual. El enemigo opera en el caos, y mientras más confundido esté el creyente, menos efectivo será en la batalla por su propia sanidad. Por último, está la resistencia a la verdad. Personas que escuchan la palabra, pero no pueden recibirla, que sienten incomodidad al hablar de ciertos temas, que evitan confrontar áreas específicas de su vida. Esa resistencia no es simplemente emocional, puede ser una señal de que un espíritu ha ocupado un lugar desde el cual impide que la luz entre. Segunda de Corintios 4:4 lo dice sin rodeos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esta ceguera puede alcanzar incluso a quienes ya han conocido la fe, si han cedido terreno sin darse cuenta. La incapacidad de recibir corrección, la reacción defensiva ante el consejo espiritual, la indiferencia frente a lo santo, son marcas de un territorio en disputa. Ninguna de estas señales puede ser ignorada. El discernimiento espiritual se activa cuando la mente se somete a la palabra y el corazón decide ver más allá de lo aparente. No todo lo que duele es físico, no todo lo que pesa es emocional. Hay un mundo espiritual que opera en paralelo, y donde hay evidencia de bloqueo continuo, es porque algo está interviniendo en la atmósfera, y lo que interviene debe ser enfrentado, no con temor, sino con autoridad, porque Cristo ya venció, y donde Él reina, ningún espíritu contrario puede quedarse. Cuando la presencia de un espíritu maligno ha sido discernida y se reconoce que está bloqueando la sanación, no basta con saberlo, es necesario actuar. El reino de Dios no opera solo por conocimiento, sino por obediencia y autoridad. Jesús no enseñó solamente sobre la libertad, la ejerció. No teorizó sobre la opresión, la confrontó. No basta con identificar el problema, hay que aplicar el poder del Espíritu para romper la influencia que ha estado operando en la sombra. El creyente tiene en sus manos una autoridad dada por Cristo, pero esa autoridad solo se activa cuando se camina en santidad, se vive en verdad y se decide no tolerar más lo que viene del enemigo. Santiago 4:7 establece la secuencia divina. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión precede a la resistencia. El orden es clave. No se puede resistir con éxito a quien aún se le obedece en secreto. La liberación comienza en la rendición. El primer paso para romper el bloqueo es cerrar las puertas que dieron acceso. Lo que no se renuncia, permanece. Lo que no se expone, se fortalece. Lo que no se nombra, no se enfrenta. Por eso la confesión no es un acto religioso, es una estrategia espiritual. Primera de Juan 1:9 lo confirma. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa limpieza espiritual es la base sobre la cual el Espíritu Santo desciende con poder. El enemigo opera en lo oculto, pero cuando la luz entra, lo que estaba escondido pierde fuerza. La confesión sincera rompe acuerdos. La renuncia declarada destruye derechos legales. Y cuando se cierran esas puertas, la opresión pierde fundamento. El segundo paso es ejercer la autoridad que fue ganada en la cruz. Esa autoridad no depende de emociones, ni de gritos, ni de ritos. Depende de fe, convicción y posición espiritual. En Lucas 10:19 Jesús dijo:
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad es real, pero muchos no la ejercen porque creen que aún están atados. La mentira del enemigo es hacerte pensar que no tienes poder, cuando en realidad ya fuiste equipado. No se trata de sentirte fuerte, sino de saber que el Espíritu de Cristo habita en ti. Y si Él está en ti, ninguna fuerza contraria puede mantenerse. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica, es una realidad espiritual que representa toda la victoria del reino sobre el infierno. Filipenses 2:10 declara que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esa autoridad no se invoca con miedo, se proclama con fe. Y cuando se proclama con un corazón limpio, el enemigo no tiene más opción que huir, porque no resiste la verdad, no soporta la luz, no prevalece ante la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esta es la combinación que rompe todo yugo, la obra perfecta de Cristo y una confesión firme basada en ella. La oración que libera no es repetitiva, es revelada. No es vacía, es dirigida por el Espíritu. No es tímida, es cargada de fe. La oración con autoridad no clama desde el miedo, clama desde la identidad. Porque el hijo que sabe quién es, no ruega como mendigo, declara como heredero. Y cada palabra basada en la palabra es un golpe directo contra la estructura del enemigo. Efesios 6:17 habla de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada no es simbólica, es el arma más poderosa en la boca de quien ha decidido creer. Y cuando esa espada se usa con precisión, toda fortaleza espiritual comienza a caer. El último acto es llenar el lugar que fue liberado. No se puede dejar un espacio vacío. Jesús enseñó que un espíritu inmundo puede regresar si encuentra su antigua casa desocupada. La solución no es solo expulsar, es habitar. Es invitar al Espíritu Santo a tomar total control. Es decidir que cada rincón del alma, del cuerpo y de la mente será territorio del reino. Y donde el reino se establece, la enfermedad no puede reinar, la opresión no puede permanecer, el enemigo no puede resistir. Segunda de Corintios 3:17 afirma: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa libertad no es parcial, no es temporal, es total y está disponible hoy. El enemigo no teme a los que oran si esas oraciones nacen desde el temor, la resignación o la costumbre. Lo que realmente amenaza su dominio es un corazón que ha decidido alinearse con el propósito eterno de Dios. Porque la sanidad no es solo un alivio físico, es una restauración de propósito, una activación de destino, una declaración espiritual de que el reino de Dios ha llegado a esa vida con poder. Cuando eres sanado, no solo recuperas salud, recuperas dirección, claridad y autoridad. Ya no caminas desde el dolor, sino desde la misión. Isaías 58:8 lo anuncia con fuerza. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La sanidad no es el final, es el inicio de una vida que revela su gloria. Hoy no solo se rompe un bloqueo, se inaugura una nueva etapa. El espíritu maligno ya no tiene voz sobre ti. Ahora tu vida hablará más fuerte. Hablará del poder de Cristo. ¿Estás listo para caminar en lo que Dios preparó desde antes que nacieras?